Bueno, al igual que en distancias, ángulos, cuando hablamos de ángulo entre dos líneas o dos planos o recta y plano, etcétera, estamos hablando de ángulo mínimo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber el ángulo que forma esta recta y el plano del papel, ¿a alguien se le ocurre cuál es el ángulo? Por ejemplo, sería este. A ver que tenía por aquí un triángulo, no sé dónde me quedó. Está aquí. Ah, vale. ¿Cuál será el ángulo? Será este, por ejemplo, este que tengo aquí, este que marco aquí. No es ese ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser? Pues fijaros, es este. Desde cualquier punto tengo que hacer una perpendicular al plano, ¿vale? Y este será el ángulo. O sea, es el ángulo mínimo. Pero si hago esto, cada vez se va ampliando. Como veis, aquí me falta un espacio, por lo tanto este ángulo es mayor, ¿no? Entonces el ángulo entre recta y plano va a ser el ángulo mínimo. Lo mismo entre dos, por ejemplo, entre dos planos. Estos dos planos, ¿qué ángulo forman? Pues el ángulo mínimo. ¿Y cuál es el ángulo mínimo? Pues tendré que hacer un plano perpendicular a la recta de intersección, y este es el ángulo mínimo, ¿vale? Porque si cojo, por ejemplo, en vez de ese ángulo, cojo este, en vez de coger aquí la perpendicular, que es el ángulo mínimo, si por ejemplo cojo uno así, pues no tiene nada que ver, esto es un ángulo mayor además, ¿no? Entonces, bueno, fijaros, el ángulo mínimo, pues cojo un punto de este plano, hago la perpendicular, este punto de intersección, cojo con esa intersección y tengo que estas dos líneas forman el ángulo mínimo entre los dos planos, ¿vale? Bueno, pues eso lo hay que tener muy claro, siempre el ángulo mínimo. Y cuando tenemos dos rectas, por ejemplo, que se cortan, ¿cuál es el ángulo que forman? Pues siempre se coge el menor, ¿vale? Fijaros que estos opuestos por el vértice son iguales. Este es igual que este y este es igual que este. Pero cogemos el mínimo, o sea que para dos líneas que se cortan, pues ese será el ángulo, ¿vale? Si dos líneas se cruzan, por ejemplo, estos dos bolígrafos, ¿cuál será el ángulo entre ellas? Bastará con hacer una paralela por una de ellas, ¿vale? Y ese será el ángulo que forman, este de aquí, el mínimo, ya que el plano que las contiene define este ángulo, ¿vale? Bueno, pues hecha esta introducción a qué ángulo debemos coger, podemos pasar entonces a hacer ejercicios. Entonces, el ejercicio más básico, pues por ejemplo, sería ángulo entre una recta y el plano horizontal, por ejemplo. Entonces tenemos esta línea y tenemos aquí la proyección A1, A2, ¿no? Vale. Entonces, ¿cuál será el ángulo que forma esa recta, por ejemplo, con el plano horizontal, también con el plano vertical? Ejercicio típico, ¿no? Bueno, pues fijaros que esa recta pues viene por aquí. Ya vimos cómo hacer la distancia, que era batiendo. Bueno, pues el ángulo también va a ser este, ¿no? Ya que hay que hacer una perpendicular. Entonces, al hacer el abatimiento, pues ya tendré el ángulo. O sea, el ángulo de la recta y el plano horizontal, ¿vale? Entonces hago el abatimiento. Ya sé que para hacer el abatimiento tengo que hacer esto, así. Hago aquí la perpendicular a esta línea. Entonces ya tengo que esta es la distancia entre este punto y el ángulo, que lo que me están pidiendo es esto, ¿vale? De acuerdo. Bueno, esto podéis verificar que es cierto, pues también, como siempre, recortando, ¿no? Le voy a dar batería a esto. Entonces, fijaros, si, por ejemplo, cojo aquí esto y lo recorto, bueno, en geometría descriptiva, con los papeles y los recortables, no hay ejercicio que se resista. Lo veis ahí, ese es el ángulo, ¿no? El que forma esa línea que viene por aquí con el plano horizontal, el plano de ese folio, ¿no? Bueno, ¿se entiende eso? Sí. O sea que este es el ángulo. Bueno. ¿Se ve? Bueno, a ver que esto está algo mal orientado. Bueno, pues ese es el ángulo, recordad, abatimos esto, para ello cogemos esta medida, la colocamos aquí, la podemos pasar por un giro, aquí hacemos la perpendicular, ¿no?
y entonces ya sabemos que ese es el ángulo que forma la recta roja con el plano horizontal. Ahora podría pedir al revés, el ángulo que forma esta recta con el plano vertical. Hay gente que haciéndolo así se lía, entonces bueno, le dais la vuelta al papel y ya está. Es que es el mismo ejercicio. Será este ángulo, ¿no? Vale. Entonces para ello vuelvo a hacer lo mismo, hago la perpendicular, cojo la distancia con el compás, y ya tengo entonces esta recta abatida y por tanto el ángulo es este. Voy a llamarlo beta, ¿vale? Porque no tienen por qué ser iguales, sería mucha casualidad, ¿vale? Fijaros que la línea está aquí y lo único que hice fue coger esta distancia, colocarla aquí en una perpendicular y abatirla. Una vez que está abatida ya veo que este es el ángulo que forma la recta con el plano horizontal, ¿vale? Se ve, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma de hacer el ejercicio. Lo tenemos en los dos planos, ángulo que forma con el plano horizontal y ángulo que forma con el plano vertical, ¿vale? Hagamos ahora, por ejemplo, la distancia, el ángulo entre dos líneas. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, esta línea oblicua y vamos a hacer, por ejemplo, esta línea. Bueno, ángulo que forman estas dos líneas, ¿vale? Bueno, pues ya vimos que el ángulo que forman dos líneas que se cruzan, recordad que si dos líneas se cortan, el punto aparente de intersección en planta y en alzado sería el mismo, alineada a las dos proyecciones sobre una vertical, cosa que no sucede aquí, por lo tanto se cruzan, ¿no? Entonces el ángulo entre dos líneas que se cruzan, por ejemplo estos dos bolígrafos, pues hago una paralela por uno de los bolígrafos al otro y es este, ¿no? El menor de los dos, ¿vale? Bueno, entonces por un punto de esta recta hago una paralela a esta proyección y por ese mismo punto hago la paralela a la otra proyección, a esta, ¿vale? Por lo tanto ya sé que el ángulo de las dos líneas es este, pero no está en verdadera magnitud angular. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Abatirlo. Y una vez que lo abata, pues ya sé realmente el ángulo real, ¿vale? De acuerdo. Entonces, fijaros, la línea viene por aquí y la otra línea, vamos a hacerlo en 3D también, tengo aquí alguna otra recta de estas. Fijaros, en 3D es esto. Una línea viene por aquí y la otra viene por aquí abajo, ¿no? De acuerdo. Entonces lo que hice fue una paralela por este punto de arriba. Entonces el ángulo va a ser el mismo, se crucen o se corten, ¿vale? Va a ser exactamente igual. Entonces hice una línea paralela a la anterior que cortara la roja y entonces ya tengo que estas dos líneas forman este ángulo que veis aquí, ¿vale? Yo lo único que tengo que hacer es abatirlas y se acabó, ¿vale? Entonces para abatir cogemos esta traza como eje de giro, vale. Cogemos esta altura y simplemente hacemos este giro, ¿vale? Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer para que se vea mejor aquí adelante, donde queráis, ¿vale? Pero bueno, hago la perpendicular, sé que al hacer la perpendicular pues esto va a caer aquí sobre esta línea, pues ese punto al girarlo va a caer sobre esa línea y ahora lo único que necesito es coger esta altura, entonces la paso con el compás, por ejemplo aquí, a ver, como esto está en una posición vertical, coloco esto en una línea perpendicular a esta y hago este giro y ya tengo el abatimiento de ese punto. Bueno. Con lo cual este triángulo en el espacio es este que viene aquí y estoy girando esto, lo veis, ¿no? Pues este triángulo de aquí lo he pasado ahí abajo
al plano horizontal mediante abatimiento, y por tanto la línea sale de aquí, entonces la línea ya abatida pues será esta, y la otra línea abatida pues será esta. En consecuencia el ángulo que forman pues es este, el menor de los dos, ya que si prolongamos esto y prolongamos este ángulo es mayor, entonces será este, ¿vale? Bueno, pues ese es el ángulo que forman dos líneas, ¿vale? Y si recortáis esto, podéis verificar que es cierto, ¿no? Al recortar esto, podéis girarlo y ver que efectivamente pasan por ese punto, y para eso hicimos el abatimiento, que es coger este triángulo que tenemos aquí, y hacer este giro en el espacio, ¿vale? Bueno, pues ángulo que forman dos líneas, ángulo que forma una recta y un plano. Vamos a ver, por ejemplo, ahora ángulo que forma pues dos planos, por poner un ejemplo. Bueno, pues tenemos ahí dos planos. Tenemos la línea de tierra, tenemos un plano, por ejemplo, que viene por aquí, y tenemos otro plano que, por ejemplo, viene por aquí. Voy a ponerlo, por ejemplo, por aquí, así. Y queremos saber el ángulo que forman ambos. Bueno, pues recordad, un plano viene por aquí, otro por aquí. La línea de intersección de ambos será esta, la que viene desde este punto hasta aquí y la que viene desde este punto hasta aquí. O sea que esa es la línea de intersección, ¿vale? Bueno, una vez que tenemos la línea, recordad el ángulo entre estos dos planos, entre estos dos folios, pues hago una perpendicular a esta recta de intersección y nos detecta aquí estas dos líneas de intersección. Bueno, pues este es el ángulo que forman los dos, ¿no? Entonces haré lo mismo, aquí hago un plano perpendicular a esta recta. Entonces, si es perpendicular, a ver si tengo otro color aquí, a ver, pues tendrá que ser esta traza perpendicular, ¿vale? O sea que este plano realmente pues nos va a detectar ahí la intersección ahora. Entonces, fijaros, para que se vea mejor lo vamos a representar aquí así la línea de intersección. Fijaros que esta es la línea de intersección de los dos planos, ¿lo veis, no? Entonces lo que estoy haciendo es un plano perpendicular a esa recta. Entonces necesito saber realmente el ángulo que detecte aquí. El plano perpendicular detecta un punto de intersección. Bueno, pues estas dos líneas de intersección definen el ángulo entre los dos, ¿vale? O sea que lo que necesito es saber realmente dónde está el punto de intersección, ¿vale? Entonces lo que necesito es abatir esta recta, ¿vale? Si la abato, ya lo voy a ver, ¿vale? Fijaros que esta línea es perpendicular, abato entonces la recta, está aquí, al abatirla vendrá a parar aquí. Entonces hago un abatimiento de esta línea, ¿vale? Fijaros que al abatir esto cae aquí en la perpendicular y esta es la línea abatida, ¿vale? Vamos a ir dando nombres. Entonces esta es la recta de intersección IS1, IS2 y esta es la línea abatida, ¿vale? Bueno, pues esta es la traza aquí del plano. Entonces hago aquí la perpendicular. Vale. Fijaros que hasta ahora lo que tenemos es, este ya es un ejercicio que se complica un poco más. Tenemos la línea que es esta. Vale. Hice el plano perpendicular. Ahora abatí esa línea, abatí también el plano y vi que este era el punto de intersección. Entonces lo proyecto aquí y al unir este punto con este y este punto con este, pues ya sé que este es el ángulo de los dos planos, este o este. Mientras no lo abata no lo sé, ¿vale? Bueno, pues eso, como aquí ya hay mucha cosa y está pequeño, lo pongo aparte. Entonces, una vez que tengo esto, sé la altura de ese punto, sé la altura porque es en realidad este punto,
y tiene en realidad, pues aquí hice el abatimiento, ¿no? Fijaros que, a ver, el abatimiento, esta es la intersección, este es el punto que tengo que proyectar, ¿vale? Bueno, porque este es el plano. En el punto de intersección, uno con este, y ya tengo entonces que por este punto pasan por aquí las dos líneas y ese es el ángulo que forman. Ya puedo decir que seguro que es este, ¿no? Porque mientras no lo bata no sé cuál de los dos es, ¿vale? De acuerdo. Fijaros que el ángulo que forman estas dos líneas, esta línea y esta, ¿vale? De acuerdo. Bueno, entonces, una vez ya que tengo esto, entonces lo que voy a hacer es abatir, ¿no? Entonces, este punto, hago centro aquí, hago un arco, ¿vale? Y como salen de aquí, pues ya tengo que esta es una línea y esta es la otra. Y por tanto, parece de 90. Si es de 90, pues sin más. Entonces cogemos el menor de los dos. Entonces será este. Ese es el ángulo que forman los dos planos, ¿vale? De acuerdo. Bueno, hay mucha línea, mucho follón ahí, entonces lo voy a poner algo más grande aquí. Entonces, fijaros, tengo un plano, tengo el otro. Tengo aquí una traza y tengo aquí la otra, por ejemplo. Tengo aquí el punto de intersección, aquí también. Bajo una vertical, subo una vertical. La línea de intersección es esta, una proyección y la otra, ¿vale? Hago el plano perpendicular, ¿vale? Fijaros que ese plano perpendicular a esta línea detecta aquí este punto y este. Entonces, como tengo ahí la línea de intersección, que es esta, ¿no? Al hacer el plano perpendicular, corta, entonces lo vemos aquí. De repente el plano viene por aquí. Fijaros que la línea esta, vamos a ponerlo en 3D para que se vea. Esta es la línea y este es el plano, ¿no? Vale. Entonces, fijaros que lo que necesito es ese punto de intersección, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es abatir esto. Abato la recta. Hago esto. Hago aquí la perpendicular. Y ya tengo la línea abatida, ¿vale? Vamos a poner también en otro color para que se vea mejor. Esta es la línea abatida. Bueno, desde el punto de intersección este hago una perpendicular y ya sé entonces que una vez que tengo la línea esta, hecho el plano perpendicular, tengo este punto de intersección. Este punto de intersección lo proyecto aquí y lo uno con estos dos, ¿vale? Por último, ese punto de intersección, si os fijáis, hago aquí un arco, ¿vale? Para no perdernos, fijaros que tengo la línea, tengo el plano, tengo el punto de intersección, este. Entonces esta línea y estas son las que definen el ángulo que será este, ¿vale? Entonces ya solo tengo que abatir. Para abatir ese ángulo, vengo aquí, hago esto y uno ese punto con... O sea, he traído esto aquí, uno ese punto con estos dos. Con lo cual, al prolongar esta línea y prolongar esta, veo que el ángulo menor es este. Y ese es el ángulo que forman los dos planos. Bueno, como vemos, tiene más pasos, es más largo, más difícil de entender en el espacio, ¿no? Pero basta con entender eso, que el plano perpendicular a la recta de intersección es este. Ese punto de intersección detecta estas dos líneas y las abatimos sin más. Con lo cual, vienen por aquí. Y ese será el ángulo que forman los dos planos, ¿no? Bueno, tenemos ángulo entre una recta y el plano horizontal y el vertical. Tenemos ángulo entre dos rectas, podríamos hacer ángulo entre recta y plano, aunque bueno, no se va a complicar algo más que este, con lo cual lo vamos a dejar. Y tendríamos, bueno, prácticamente de ángulos, pues... Luego, cuando veamos figuras, pues será más sencillo. Por ejemplo, el ángulo que forma una cara con una recta, etcétera. Pero bueno, son estos mismos ejercicios. Pero en piezas se suele ver mejor, ¿no? Bueno. Hay dos líneas claves en un plano, que son la línea de máxima pendiente y máxima inclinación. No lo nombramos, lo vamos a decir porque se va a utilizar mucho, sobre todo en sistema acotado. Entonces ya aprovechando lo vemos ahora.